Muy bien, pues nada, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta masterclass sobre las revisiones semanales, ¿no? Bueno, la revisión semanal, donde vamos a ver, que vamos a ver en estas dos sesiones que haremos, o tanto hoy como la semana que viene, vamos a ver para qué hacer la revisión semanal. De hecho, esta pregunta nos la podríamos preguntar siempre, cada vez que vayamos a hacer cualquier cosa, pues esto sería lo primero, pues veremos el para qué hacerla, cómo, una forma de hacerla, por lo menos una forma de hacerla. Después os contaré diferentes alternativas. Al final cada uno se tiene que construir su propia revisión semanal. Yo os diré algunas. Y cómo mantener el hábito. Algo que normalmente cuesta. Cualquier cosa que empiezas de nuevo, pues mantener el hábito cuesta, ¿no? Empezar a lo mejor te cuesta un poco y mantenerlo es muy difícil. Y esta es de los hábitos que cuesta un poco mantener. Y os daré algunas claves para poder hacerlo. ¿Qué no veremos en estas sesiones? Pues otro tipo de revisiones, aunque sí que le haremos un guiño a la revisión diaria, ¿vale? Pero no veremos otras revisiones que os he explicado en otros talleres, como la revisión mensual o anual. Esto no lo veremos aquí. No veremos un mantenimiento anual que debería hacerse también de la revisión semanal, pero esto no lo veremos aquí. No veremos cómo montaros vuestro sistema de organización personal. Esto no lo veremos aquí porque en 2 horas no da tiempo a verlo, aunque sí que daremos algunas pistas. Y por supuesto, pues no os contaré cómo hacer las tareas, porque esto pues lo tiene que hacer cada uno, tiene que hacer sus tareas, ¿no? La agenda para estas dos sesiones pues es esta. Primero vamos a ver el checklist, ¿no? La lista de comprobación, la lista de cosas que va a tener una revisión semanal, los componentes que constituyen esa revisión semanal, y veremos también hoy las primeras revisiones, ¿eh? Cómo hacer tus primeras revisiones semanales. Aquí nos quedaremos hoy y el siguiente día estaremos viendo el punto 3, cómo hacer las siguientes, o sea, cómo ya rodar con las revisiones semanales y por último, pues cómo perpetuar el hábito. Muy bien, pues vamos allá. Checklist y componentes. Os contaba en una masterclass hace poco sobre los diferentes tipos de revisiones de poder que podíamos tener. Eran estas 4, la revisión diaria donde tomamos decisiones de nuestro día a día, la revisión semanal donde vemos un poco el conjunto de todas las tareas que tenemos para tomar pues una mejor perspectiva, la revisión mensual para marcarnos objetivos y la revisión anual pues para ver un poco más propósitos y visión a largo plazo. Hoy entre hoy y la semana que viene, vamos a hablar solo sobre la revisión semanal y también veremos un poquito sobre la revisión diaria. ¿Para qué hacemos la revisión semanal? ¿Para qué sirve la revisión semanal? Pues primero, para ganar perspectiva. Estamos tan inmersos en el día a día que llegas por la mañana a trabajar, te pones y no te paras a pensar demasiado en qué es lo que tienes delante, ya no solo del día, que a veces ni lo hacemos, sino de los próximos días, ¿no? Pues la revisión semanal sirve un poco pues, para salirte un poco de tu día a día y decir, oye, ¿qué es lo que voy a hacer esta semana? ¿Qué tengo por delante? En segundo lugar, pues sería un poco también para reordenarte. Esto yo lo he puesto entre paréntesis, limpiar en profundidad. Entonces, como cuando tú en tu casa pues, limpias un poco entre semana a lo mejor y tal, pero el fin de semana igual pues limpias más concienciadamente. Pues sería un poco así, ¿no? Sería un poco decir, oye, me voy a reordenar un poco porque tengo los papeles todos tirados aquí en el escritorio, porque tengo mis tareas por ahí escritas en 28 sitios y no te paras un momento a pensar, que sería el último punto, pero también para reordenar un poco las cosas que tienes por delante. Y el último punto, pensar. Pensar que si tuviese que resumir para qué sirve la revisión semanal, diría para pararte a pensar, que es que no nos paramos a pensar nunca y vamos ahí como pollo sin cabeza y sirve un poco para decir, oye, no, voy a dedicarme un espacio para mí, para pensar en qué puedo mejorar, qué son las cosas que tengo por hacer, estoy alineado con mis objetivos, tengo objetivos, ¿cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? Por lo tanto, la revisión semanal, pues no lo veáis solo como un revisar todo, ¿no? Ganar perspectiva está bien,
Reordenarte está bien, pero lo más importante es pararte a pensar. Esto sería el para qué. Vamos a ver un poco ahora el cómo, por lo menos una forma, sería a través de este checklist que os propongo aquí de revisión semanal. ¿Vale? Os he puesto aquí un poco los dos checklists, el de la revisión diaria, que veremos también, y el de la revisión semanal. Este es uno para hacerlo, pues, como yo considero que puede ser lo más efectivo posible. Pero ya veremos, y de hecho lo vais a hacer vosotros mismos, tenéis que construiros vuestro propio checklist de revisión semanal. Porque quizás hay algunas cosas a las que tú no le des tanta importancia, quizás estás en un estado ahora mismo en el que te sobrecogería, sería demasiado abrumador para ti a lo mejor hacer todas estas cosas y empiezas por algo más sencillo. Cada uno se tiene que construir su propio checklist de revisión semanal, pero yo os voy a explicar este que es el que yo os propongo y bueno, y a partir de aquí pues es que vayáis cogiendo las piezas del puzzle que mejor os encajen a vosotros. Pues el checklist, que lo leo así rápidamente, sé que lo vamos a ir desgranando ahora, es primero anotar y sacar todo lo que esté en tu cabeza. O sea, quiere decir que pues de las ideas que se te ocurran y tal en ese momento, sácalas. De hecho, esto es una tarea para ir haciendo siempre. Es todo lo que te esté ocupando, preocupando en tu cabeza, escríbelo en algún sitio, sácalo de tu cabeza. En segundo lugar, revisa tu calendario. El calendario es una pieza fundamental de cualquier sistema de productividad y, como no, el de la revisión semanal, pues es fundamental también. Es revisar tu calendario hasta la anterior revisión semanal. Si lo haces cada semana, pues sería hasta la semana anterior. Si lo hiciste hace 2 semanas, pues deberías revisar 15 días. Si ya no lo has hecho durante un mes, por decir algo, no revises tanto. No revisas tanto. Como máximo, aquí revisas 1 o 2 semanas, porque lo que ya está más atrás en el calendario, si estaba ahí y no lo hiciste, pues déjalo ahí morir. En el punto número 3 es revisar tareas por hacer. Os he dicho que no os voy a explicar pues, cómo montaros vuestro sistema de organización. Sin embargo, aquí veréis algunos conceptos que son muy de un sistema de organización. Como sabéis, pues el que yo promuevo siempre es pues, mi versión, como yo suelo decir, de GTD, ¿vale? Pero bueno, sí que os diré pues, algunas cosillas. Revisar tareas por hacer en su sentido amplio, es como lo indica aquí, es qué cosas tengo para hacer. Las tengas escritas en listas o las tengas escritas en un papel o las tengas en tu memoria. ¿Vale? De hecho, si las tienes en tu memoria, el paso 1, lo que te digo es sácalas de e intenta escribirlas en algún sitio. ¿Vale? Tengas donde las tengas, todo el mundo sabe que tiene cosas por hacer. Las tienes en tu correo o en tu libreta o en donde sea, en un Excel, en donde sea. Vale, pues revisa todas las tareas que tienes por hacer, todo lo que tengas escrito, todo lo que tienes por hacer. Quizás descubres que no tienes nada que hacer. Bueno, pues a lo mejor es un buen momento para pensar en qué es lo que debería hacer. Y 2 puntitos aquí, ¿no? Primero, planifica solo si hay una fecha objetivo. Planificar una fecha solo si hay una fecha objetivo quiere decir que no planifiques absolutamente todo en tu calendario. Tienes que jugar un poco con lo que te va bien a ti, entre planificar absolutamente nada, entre no planificar absolutamente nada o planificarlo absolutamente todo. Entonces tienes que jugar ahí el equilibrio, qué es lo que a ti te va bien. Lo ideal es planificar solo si tiene una fecha objetivo de una tarea que tengas que hacerla en alguna fecha concreta o para alguna fecha concreta. Es decir, si yo el viernes a las 10 tengo que estar en no sé dónde, pues me lo apunto en mi calendario. El viernes a las 10 no sé dónde y me lo apuntaré. De hecho, apuntaré una tarea antes que ya desplazarme a donde quiera me tenga que desplazar, porque tengo que estar allí ese día a las 10. Esto iría en mi calendario. ¿Qué otra tarea puede ir en tu calendario? Pues ese informe que te pide tu jefe para mañana por la mañana y si no lo haces esta tarde, pues no lo vas a hacer. Oye, pues idealmente esa podría también ir en tu calendario. ¿Quieres ponerte alguna más? Póntela, pero intenta no sobreplanificarte mucho, ¿vale? Y sobre todo, juega un poco con lo que te vaya mejor a ti. Hay personas que les gusta tenerlo todo absolutamente en el calendario y les va bien. Hazlo así. Que ves que no cumples,
no planifiques tanto. Es una forma también ir planificando un poco más, un poco menos y te vas conociendo a ti mismo de si te va mejor o peor. También aparta las tareas de la lista, esto lo veremos luego, algún día tal vez, que son, o sea, si tu lista de tareas y tus cosas por hacer está lleno, está sobresaturado, aparta algunas, ponlas un poco al lado, ponlas al final de la libreta, ponlas al final de tu lista, ponlas en otra lista aparte, ponlas donde sea, pero apártalas un poco porque tú no puedes, no tú ni nadie puede hacer 258 tareas. Entonces, salvo que sean micro tareas. Entonces, si tienes muchísimas tareas ahí en tu lista de acciones para hacer, apártalas un poquito y oye, ya las harás más adelante. El punto número 4 sería precisamente el contrario. Es decir, si tengo pocas tareas por hacer o creo que puedo recuperar ahora algunas de las tareas que aparté otro día anterior, pues recupéralas. Es decir, ese sitio donde guardaste, donde apartaste esas tareas que no podías hacer ahora, pues vas a ir y las recuperas. El punto número 5 se refiere a objetivos y proyectos, que sería un poco, bueno, por simplificarlo, esta parte no la veremos mucho porque deberíamos hacer otra masterclass sobre eso, es si tienes objetivos personales o de empresa, tenlos lo más cercanos posibles también para echarles un ojo. ¿Esto qué es? Oye, tengo un objetivo en la empresa de conseguir más clientes, tengo un objetivo de reducir las incidencias. Oye, pues tenlo delante y mira si tienes tareas alineadas con esos objetivos. Es imposible, no difícil, imposible conseguir objetivos si no haces ninguna tarea que vaya en línea con esos objetivos. Es imposible. Entonces dices, yo quiero adelgazar, ¿estás haciendo algo? ¿Estás haciendo alguna acción para hacer eso? No. Bueno, pues oye, si tienes suerte, igual lo consigues, pero será más una cuestión de suerte o de los hábitos que ya tengas, pero no de que tú estás poniendo foco en eso para conseguirlo. El punto número 6 es revisa la lista de las tareas que tengas pendientes de otras personas. ¿Qué es esto que pongo aquí? Revisa la lista a la espera. Si tienes tareas que dependen de otras personas y que tú tienes una tarea que depende de una de esas, revisa esas tareas. Y me refiero aquí a tareas que yo le pido a Toñi cualquier cosa, y entonces, porque yo con eso que me devuelva Toñi, yo tengo que hacer algo. Entonces, lo que haré será aquí revisar esa lista para ver si Toñi me lo ha entregado, si no, pedírselo. Y el punto número 7, que podría simplificar toda la revisión semanal en este punto número 7, es afilar la sierra, que es mejora continua, que es pensar en qué puedo mejorar. ¿Cómo hago mejor mi revisión semanal? ¿Cómo tardo en vez de una hora, media hora en hacer mi revisión semanal? ¿Cómo hago para tener más objetivos? ¿Cómo hago para tener menos? ¿Cómo hago para mejorar mi lista a la espera? ¿Cómo hago para mejorar mis listas en general? ¿Cómo hago para mejorarme yo? ¿Cómo hago para pensar en lo máximo posible en qué puedo mejorar? Muy bien, pues vamos a ir desgranando ahora todos los componentes que tiene la revisión semanal, ¿vale? Que, bueno, he puesto aquí las palabras clave que podrían ser las que resumirían esta revisión semanal, que son las que he ido comentando ahora cuando he detallado el checklist. Entonces vamos a ir viendo de todas estas palabras, pues los componentes clave, cómo construir esos componentes clave. El primero, el calendario y planificar. Calendario y planificar. La revisión semanal tiene que estar en mi calendario, porque si no está en mi calendario, lo que puede pasar es que ya la haré y posiblemente no la hagas. Es de las pocas cosas que os diría de que deberíais incluir en vuestro calendario. Un calendario centralizado. Solemos tener muchas veces pues, un correo de empresa, otro personal, calendario por aquí, calendario por allí. Pues intentar unificarlo si podéis. No sé si usáis Outlook, por ejemplo, pues podéis unificar en la vista de Outlook varios calendarios. O copiar simplemente algunas tareas que tengáis de uno en otro. Intentar tener
uno si es posible, y si tenéis más de uno, pues de alguna forma que lo podáis ver juntos, ¿eh? El día que os pongáis con la revisión semanal, pues os ponéis los dos calendarios uno al lado del otro, si tenéis más de uno. La revisión semanal programada, aquí respecto a qué día hacerla es mejor, tenéis que descubrirlo cada uno. Y de hecho, si veis que no la estáis haciendo el día que os habéis comprometido a hacerla, cambiar de día. Si veis es que no, me cuesta mucho hacerla, no la hago, ¿has probado cambiar de día? No. Pues es lo primero que tienes que probar, porque a lo mejor el día que te lo habéis puesto, pues no es el idóneo. Y aquí juega incluso a veces hasta una semana hacerla un día y otra. Y otra semana otro día. Yo, por ejemplo, empecé haciéndola el viernes por la mañana, más o menos la hacía regular, viernes por la tarde lo cambié, peor, fatal, el viernes y me la puse el lunes por la mañana y ahí pues la suelo hacer. Y algunas veces la cambio un poco de día, porque si no, el lunes por la mañana es como ya sabes que es siempre la revisión semanal, es como muy aburrido. Entonces los hábitos hay que hacerlos, pero hay que cambiarlos para que no sean aburridos. Entonces, cámbiate los días. Un día lo voy a hacer, esta semana la voy a hacer el lunes por la mañana, esta el lunes por la tarde. Otra semana la voy a hacer en 2 trozos. Una el lunes por la mañana y otra el miércoles por la tarde. Otro trozo. O el lunes por la mañana le voy a dedicar porque estima fresco solo a esto y esto, y los lunes por la tarde me voy a poner en pensar en mejorar. O esta semana no voy a hacer esto. ¿Vale? Es ir jugando, ir cambiando. Y después también en el calendario, pues sí que deberías tener también pues algunas tareas recurrentes que podáis tener. Pues no sé, si jugáis al pádel por la tarde, bueno, ahora no sé si tanto, pero bueno, pues tareas recurrentes que tengáis, pues también, ¿no? Si los martes tengo inglés, pues me lo pongo. Para ver un poco pues, cuál es el escenario que tienes por delante. ¿Vale? Aunque sepas que vas a ir a esa cita, porque ya lo tienes interiorizado, intenta tenerlo. ¿Vale? Si ya lo tienes súper, ultra, mega interiorizado y si es un bloque muy pequeño de tiempo, por ejemplo, si es meditar 5 minutos por la mañana, al principio ponte en el calendario, pero ya cuando lo hayas interiorizado lo puedes quitar. Pero si es una franja de tiempo más grande, media hora, una hora, hora y media, déjalo porque así te vas, cuando vas a revisar tu calendario, pues ves exactamente los huecos que tienes de un vistazo, ¿no? sin tener que entrar ahí a verlo súper detallado. Simplemente que te alejases desde la pantalla, verías más o menos cómo está tu calendario. Otro concepto importante aquí en la revisión semanal es las bandejas de entrada. ¿Vale? Las bandejas de entrada, que es cuando hablaba de cuando se me ocurra que tenga algo en la cabeza, lo suelto en algún sitio, pues me refiero a esos sitios. Esos sitios donde tienes apuntadas cosas que luego vas a hacer o no, ¿vale? Pero es por donde te van entrando cosas a ti. Y lo he intentado representar de esta forma, ya lo he intentado representar varias veces de varias formas y esta parece que puede ser la definitiva, y es que tenemos muchísimas fuentes de entradas de información que pueden llamarme la atención, las redes sociales, el móvil, estando por la calle, muchísimas fuentes de información de diferente índole, ¿vale? Pues todas esas fuentes de información que llaman mi atención, las podría intentar empezar a simplificar en lo que llamo ahí múltiples repositorios o dispositivos, no sé bien qué palabra ponerle, pero en unos pocos, unos menos dispositivos que tengo controlados. Léase la bandeja de entrada de mi email, léase pues el WhatsApp, léase pues la bandeja de mensajes entrados en LinkedIn o en Telegram. Esto me reduce de todas las fuentes de información que tengo a ya unas cuantas menos. Ya unas cuantas menos, que son los dispositivos, las cosas, las herramientas, los sitios por donde me entra información, pero son los que suelo usar, los que yo más uso, los que realmente son de mi confianza. Hay otros en los que yo entro de vez en cuando, a lo mejor entro en internet, a una página web, yo qué sé, por ahí me puede cantar algo de atención, pero no suelo entrar mucho, pues entonces eso no estaría dentro de esos. Y después he puesto bandeja de entrada, bandeja 1 y 2 y 3, que serían los 1, 2 o 3, y he puesto así, 1, 2 o 3 dispositivos por los que ahí podría decir que tengo la mayoría de las cosas que llaman mi atención.
Si no existiesen las aplicaciones informáticas, diría, la libreta en la que tú apuntas las cosas y debías de ella, esa sería tu bandeja 1, ¿vale? Con las aplicaciones informáticas, pues una que solemos usar mucho pues, sería el correo electrónico. Pues el correo electrónico podría ser tu bandeja 1, tu bandeja 2 podría ser una libreta física o digital, ¿vale? Y tu bandeja 3 pues podría ser, no sé, el WhatsApp, si el WhatsApp es una fuente de entrada muy grande de temas que llamen tu atención para ti, ¿vale? Y esto es de las primeras cosas que luego haremos algunos ejercicios, veremos, ¿vale? ¿Cuáles son tus bandejas de entrada? Insistiendo un poco en esto, pues con más ejemplos, pues mensajes guardados que nos brindan las aplicaciones, ¿no? Pues en Facebook que puedes dar guardar mensaje para ver más tarde, ¿no? Lo típico de para ver más tarde, en YouTube para ver más tarde, pues eso podrían ser unas bandejas de entrada secundarias para ti. Un navegador de internet donde guardes en una carpeta que yo he llamado aquí como inbox, pues posibles cosas que vayas a ver más tarde. Alexia, esto, notas que tengas guardadas en sitios digitales o físicos, ideas, impulsos, cualquier cosa que apuntes. Pues todas estas cosas que vas apuntando por diferentes sitios, al final lo que os digo es, tener pocos sitios, que es lo que llamado en la zona azul como inbox principales, pocos sitios realmente que son los de tu confianza, donde tú vas a apuntar cosas. Y realmente cuando digo de confianza es que los vas a mirar, es que tú sueles entrar a mirar esos sitios. Si tú, por ejemplo, te apuntas en un papel algo y ese papel está suelto por ahí y eso no es de tu confianza porque eso ya a veces lo miras, a veces no, eso no sería un inbox principal para ti. Entonces estás apuntando, escribiendo cosas en sitios equivocados, en sitios que no vas a mirar. Quítate eso y busca otros sitios que sean de más de tu confianza. Si hace falta, pues te compras una libreta donde pongas aquí voy a apuntar las cosas para que la mire, pues lo apuntas ahí. Otra solución es que yo también lo he hecho a veces, es envíate un correo electrónico. Si tú el correo electrónico es una de tus principales fuentes de entrada y por ahí pues podrías aglutinar todas tus entradas, pues mira, para cualquier cosa que se me llame mi atención, a mí me envío un correo electrónico a mí mismo y ya está, y lo tienes todo en el correo electrónico. Bueno, pues sería otra opción. Si usas alguna aplicación de listas de tareas, pues podrías tener una lista que se llama bandejas de entrada y lo vas poniendo todo ahí, lo vas enviando, digámoslo así, todo hacia esa lista. Pues también podría ser otra opción. Aquí tienes que explorar, pero aquí la clave un poco es sitios de confianza que yo mire regularmente. Y bueno, algunos ejemplos visuales pues podrían ser, como os decía, pues guardar en Facebook, guardar en Telegram para ver más tarde, una libreta, un blog de notas, guardar tus mensajes de LinkedIn o en el navegador de Internet, crearte una carpeta que se llame, pues, mira, yo le he titulado aquí como inbox para guardarte cosas que vayas a ver más tarde para revisar. Vale, pues esto sería uno de los componentes clave y el objetivo es tener mi cabeza despejada, ¿vale? O sea, lo que quiero es no tener nada en mi cabeza, lo suelto todo y así, pues, mi cabeza está para pensar en otras cosas, no para las cosas que me están ocupando espacio en el disco duro. Muy bien, pues una vez que tengo esas tareas ya claras, apuntadas por ahí en sitios, en mis tareas, en mis inbox, ¿no? En mis bandejas de entrada, pues otro de los componentes clave de la revisión semanal es las listas. Tareas por hacer y apartadas. Tus listas de acciones, al final, lo que hacen es dividir las cosas que tienes que hacer en diferentes contextos, en diferentes sitios, para no tener. Al final esto sirve un poco para no tener una lista inmensa de cosas por hacer. Puede tener varias funciones, ¿vale? Pero una de ellas es, si yo me apuntase una detrás de otra todas las cosas que tengo que hacer y me salen 60, 70, 100, las que sea, 20, pues, oye, tendría un montón de cosas ahí y diría, ¿ahora cuál hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues serían como muchas cosas para absorber de golpe. Entonces, está bien pues separar un poco. Entonces, el separar lo puedes hacer de diferentes formas, ¿vale? Una de ellas sería por contexto, que sería espacio físico o aplicación
sobre la que tienes que hacer tareas. Es decir, por ejemplo, pues un contexto puede ser, como algunos que pongo aquí, tu casa. En tu casa tú puedes hacer una serie de tareas y otras no las puedes hacer. Oficina, pues lo mismo, ¿no? Recados, que se refiere un poco cuando estás en la calle, ¿no? Cuando estás en la calle no puedes, yo qué sé, hacer la comida, ¿no? Pues, bueno, pues hacer la comida, pero no estás en tu casa, no tienes los instrumentos, ¿no? Entonces, una cosa sería por contexto. Por aplicaciones, pues también, ahora que estamos en el mundo digital tope, pues las cosas casi todas las hacemos en aplicaciones. Entonces, podrías tener también listas quizás por aplicaciones. Podrías tener una lista que se llamase Word, porque trabajas mucho con documentos de texto en Word y entonces pues ahí tendrías cosas que tendrías que hacer en Word, o en Excel, o en PowerPoint, o en cualquier aplicación, ¿no? Entonces, eso sería otra posibilidad. A mí personalmente esa forma de dividir las tareas no me gusta demasiado porque normalmente casi todos los trabajos implican algo más de una aplicación o incluso a veces hasta más de un contexto. Pero, bueno, es una forma, si trabajáis mucho con alguna aplicación y podéis separar esos trabajos para incluirlos en esa lista, pues sería una buena opción también. Más tipos de listas, y aquí ya sería un poco al gusto del consumidor. Sería cómo te separas tú las diferentes cosas que tienes por hacer. Esto de separar por contextos, aplicaciones serían unas, pero aquí explora otras opciones. Por ejemplo, pues estoy en un departamento en mi empresa, pues mira, todas las cosas que sean relacionadas en general con ese departamento, les voy a llamar departamento X y todas las cosas que tenga que hacer relacionadas con ese departamento las pongo ahí. Otra es que estoy trabajando en un proyecto para mi comunidad que se llama Proyecto Elfo y entonces pues todas las tareas relativas al proyecto Elfo pues las voy a poner bajo ese epígrafe. Eso, al final son nombres que le ponemos a una agrupación de tareas. Entonces, sepáralas como mejor te vaya. Una cosa que os sugiero aquí es que sean disjuntas, es decir, que no tengas unas tareas que puedas poner en un sitio o en otro y ya está. ¿Vale? O sea, aquí lo importante es separar las listas de cosas que tienes por hacer en diferentes listas para que no te sobrepase, pues que una lista tengas muchísimas cosas. Os he contado antes un poco, ¿no? De la lista a la espera, pues serían esas cosas que pues estoy pendiente de que otra persona me pase información, pues para yo poder continuar con algunas de mis tareas, ¿no? Pues también tener control sobre esas tareas que dependen de otro. Y estamos el por hacer y el por hacer más adelante, ¿no? El por hacer ahora o el por hacer más adelante. Porque a veces tenemos muchísimas tareas por hacer y es bueno pues decir, mira, no soy Superman ni Superwoman y voy a apartar algunas tareas y aquí tenéis pues dos nombres, porque al final como todas las listas son nombres, es algún día o tal vez nevera o congelador, que sería, oye, no me lo puedo comer ahora, pues si me lo puedo comer dentro de poco, lo pongo en la nevera y si me lo puedo comer mucho más adelante, pues lo pongo en el congelador. Hay veces que vas al congelador y eso ya está ultra caducado, ¿no? Porque ya el congelador tiene una periodicidad también, tiene un momento en el que ya las cosas pues se estropean aunque estén en el congelador, ¿no? Pues entonces llegarás, entrarás de vez en cuando en el congelador y dirás, mira, esta cosa que había aquí ya no tiene sentido, fuera. Muy bien, sobre objetivos y proyectos. Nada, esto no os cuento nada, simplemente deciros que penséis en objetivos y proyectos serían pues como objetivos a corto plazo, ¿vale? Los proyectos serían esos objetivos que tengáis a corto plazo y los objetivos pues más a largo plazo, ¿no? ¿Qué es corto plazo y largo plazo? Pues lo que queráis, ¿vale? O sea, proyectos a 1 año y objetivos a 3 o proyectos a 6 meses y objetivos a 1, ¿vale? Como queráis dividirlo. Al final no son más que nombres que le ponemos como etiquetas, como le hemos puesto a las listas. Entonces, en función un poco de si te sirve o no estas etiquetas, pues igual piensas solo en objetivos, le llamas a todo objetivo y ya está. Pues perfecto.
Y por último, penúltimo, un checklist, ¿vale? Un checklist, además de las tareas que tenga tu propio revisión semanal, pues a lo mejor tienes que tener pues un checklist de cosas que tengas que hacer cada semana o a lo mejor cada día, ¿no? Pues tener tu checklist semanal, tu checklist diario. De hecho, la revisión semanal no deja de ser un checklist de cosas que tienes que hacer un día concreto a la semana, ¿no? Pues aquí me refiero un poco más, es durante la semana qué cosas tienes que hacer, ¿no? Pues de vez en cuando revisa sería como el tareas recurrentes, ¿no? Cosas así, pues revísalo también. Y por último, eso sí, ya, afilar la sierra, que es, oye, no te quedes un poco siempre igual, siempre haciendo lo mismo, porque ya te va bien. Busca siempre el cómo mejorar, el cómo cambiar, el cómo hacerlo de una forma mejor, óptima. Muy bien. El punto número 2, ¿vale? Ahora voy a terminar el punto número 2 y luego me preguntáis todas las dudas que tengáis y vamos a hacer un ejercicio y tal. Primeras revisiones. ¿Cómo hacer mis primeras revisiones? Os he ido explicando detalladamente cada uno de los componentes que tenía la revisión semanal. Os he indicado cuál es el checklist, uno de ellos, que podéis usar para hacer vuestra revisión semanal. ¿Qué tenéis que hacer? Empezar a construir desde los componentes. Desde los componentes. ¿Tengo claro cuál es mi calendario? ¿Tengo claro dónde voy a poner la revisión semanal? Sí, perfecto. Ya tengo el primer componente. Bandejas de entrada. ¿Tengo claro cuáles son los sitios por donde me entran cosas y por donde yo apunto cosas? ¿Tengo claro de todos esos sitios que tengo cuáles son mis principales? 1, 2, 3, pocos sitios donde yo realmente ahí confío en que las cosas que tenga ahí las voy a mirar. ¿Sí? ¿No? Si lo tengo claro, ya tengo un segundo componente. Si no lo tengo claro, tengo que saber cuáles son. ¿Tengo claro cuáles son mis listas de acciones? ¿Tengo claro que a lo mejor solo tengo una lista que se llama por hacer y ya está? Bueno, si es una, pues es fácil, ¿no? Pero normalmente pues tenemos muchas tareas, entonces mejor dividir. ¿Tengo claras cuáles son mis listas? ¿Dónde están? ¿Dónde están físicamente? ¿Que están en una libreta, en una aplicación, en un Excel, en un Word? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no sea en tu cabeza. ¿Tengo claro cuáles son mis objetivos? ¿He pensado en objetivos? Quizás este punto a lo mejor os lo podéis hasta saltar en las primeras revisiones, pero mi consejo es que penséis en algunos para que vayáis entrando un poco en la rueda de pienso en objetivos y pienso en tareas que van a estar en mis listas de acciones que me aproximen a conseguir esos objetivos. De hecho, podría deciros que todas las tareas que tuviese en mis listas deberían, idealmente, ir en foco con algún objetivo. Lo tenga escrito o no, es así, o debería ser así. Porque si no, lo que estamos haciendo es la lista de acciones de otra persona que necesita unos objetivos y estás usándote para conseguirlos. Quizás tú también tengas esos objetivos compartidos, por lo menos haz el esfuerzo de saber cuáles son. De saber cuáles son. No quiero decir, ni mucho menos quiero que hagáis, que liguéis cada una de las tareas que tengo con objetivos, porque eso sería demasiado esfuerzo y seguramente no valdría la pena. Pero sí que penséis en que revisar un poco, es simplemente echar un vistazo en cuáles son mis objetivos y las tareas que tengo, a ver, esto me va alineado con esto, ¿no? ¿Vale? Pues pensar en eso. Y después, pues, por último, pues pensar también en vuestro checklist de cosas que tenéis que hacer durante la semana. Vale, pues una vez que he construido todos mis componentes, ya estoy en disposición de hacer mi revisión semanal. Si no tengo hecho esto y estoy empezando a hacer mi revisión semanal, la puedo hacer, pero lo ideal sería es que en las primeras, cuando digo las primeras, es en las dentro de las 20 primeras, o sea, dentro del primer año o cuando podáis, ¿vale? Lo antes posible, pues tengáis claro pues todos estos componentes. Muy bien, pues ahora os voy a explicar un ejercicio. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahora ya me preguntáis todo lo que sea. He preferido hacerlo así, todo seguido, para así dejar ahora el tiempo que sea necesario para preguntas.
¿Vale? Pues el ejercicio de componentes consiste en lo siguiente. Primero, identifica tus bandejas de entradas principales. Tenemos muchos sitios por donde nos entran cosas. Entonces, ¿cuáles son realmente los 1, 2, 3 sitios de mi confianza en los que yo voy a tener realmente ahí las cosas apuntadas, cosas que realmente voy a revisar? El punto número 2 sería identificar tus listas, cuáles son las listas que tienes tú, cuáles son tus listas. Si no has pensado nunca en listas, pues aquí tienes algunos ejemplos y seguro que a partir de estos ejemplos y de lo que yo te he comentado, pues se te puede ocurrir alguno más y si no, pues ahora abrimos las preguntas. Algunos tipos de listas especiales, pues yo diría que podría tener todo el mundo, aunque a lo mejor a ti no te sirve, ¿no? La lista de la espera serían cosas que dependes de otros. Quizás no tienes nada o quizás tienes tan poca cosa que no te merece la pena tener una lista de espera. Allá tú. Si no te sirve, pues nada. La lista de por hacer más adelante, si no eres una persona muy, muy ocupada y quizás tienes no muchísimas tareas en tus listas, pues quizás tampoco te haga falta. O quizás solo te haga falta una, que sea por hacer más adelante. Y no le llamas ni algún día ni tal vez, le dices por hacer más adelante y ya está. Quizás te hagan falta más listas de este tipo, es decir, por leer, por ver, por escuchar, por aprender, por ver series. ¿No? Entonces puedes empezar aquí por hacer más adelante y puedes empezar aquí a desgranar mucho más esto, pues que tienes muchas cosas por leer, muchas cosas por ver, muchas cosas por hacer más adelante y las quieres ir anotando ahí. Ya os digo que esto todo tiene una caducidad, ¿no? Y por muchas cosas que te pongas ahí, si te apuntas 2000 libros para leer, puede ser que no te dé la vida para leértelos todos, ¿no? Entonces, hay que ver también un poco, a veces hay que decir no, porque si no, pues todo es infinito, ¿no? No hay fin para terminar de hacer cosas. Y por último, pues, piensa en objetivos, piensa en cuáles son pues, tus principales objetivos. Piensa en uno pequeño, piensa en alguno que tengas, o sobre las tareas que tengas, piensa en cuáles son los objetivos que te van a llegar a conseguir esas tareas que tienes ahí.